Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este programa En Voz Alta. Y hoy vamos a poder platicar como cada semana con María Alemán. María, bienvenida como siempre, con Carlos Rentería. Y pues el tema que nos ocupará es el análisis de la elección que hubo para renovar los consejos estatales y eventualmente nacionales del partido Morena, una elección interna, por así llamarla, que ha tenido una repercusión importante porque el número de asistentes a las urnas en todo el país y, por supuesto, el cuestionamiento que se ha hecho tanto de algunos militantes de Morena con cierto peso específico en este movimiento, como de algunos analistas externos con respecto a algunas prácticas que se podrían haber dado en el día de la elección. Y pues ese será el tema que nos ocupará. Hacia dónde va también el tema de los partidos rumbo al 24, si es esto una demostración de poderío una vez más del partido que gobierna hoy a nivel federal y que también ya tiene la mayoría de los estados como gobernados por ejecutivos provenientes de las siglas de Morena, y esto también cómo deja a la oposición en relación a Partido Morena, donde de entrada, que yo sepa, ahorita lo platicaremos, no se prevé que haya algún evento similar o inclusive alguna renovación de dirigencia, salvo que nos platiquen aquí nuestros compañeros analistas y panelistas. María, ¿cómo viste el evento de la elección de los consejeros de Morena? Todos sus pros, sus contras, sus vertientes, fuerzas, debilidades, todo lo que conlleva. Mira, yo creo que hay ahorita circulando de este proceso. Lo que me parece importante destacar es que Morena, a la vieja usanza, ha empezado a institucionalizar el tener elecciones constantes, ¿no? El tener este ejercicio, voy a entrecomillarlo, democrático, ya sea para efectos internos de su partido, para tomar decisiones al interior de su partido o para hacia afuera, pero al final esta práctica que durante muchos años, incluso cuando se empezó a modificar el calendario electoral en algún momento para que todos los años hubiera una elección, y esto lo hizo en su momento, dicen las malas lenguas, lo hizo el PRI en su momento, un poco porque esto te mantiene activas a tus estructuras, porque al final tener elección tras elección hace que tengas un partido en términos electorales ágil, vivo, una maquinaria aceitada. Ahora, eso por un lado, y me parece que es algo que está con mucha firmeza institucionalizando nuevamente Morena, ¿no? El que por lo menos con cierta periodicidad haya un proceso en donde su militancia participe, en donde sus estructuras se activen y de manera aseada o desaseada, eso seguramente lo iremos conversando en el programa, pero eso me parece algo para poner sobre la conversación. Y el otro tema que sí a mí me parece muy, muy, muy lamentable, y esto lo digo como mexicana, como ciudadana, es decir, y no es un tema del proceso interno Moreno, es un tema de lo que pasa elección tras elección, interna o no interna, constitucional o no, y es que tenemos que decirlo con toda claridad. Hoy tenemos un electorado, ciudadanos que creo que no entendemos cuál es la responsabilidad que implica ir a ejercer nuestro voto para lo que sea, para ir a decidir quiénes van a ser representantes de un partido o para ir a decidir quién va a ser nuestros representantes en alguno de los poderes, tanto en el Estado como en la Federación. Se ha vuelto este tema del acarreo, ¿no? de la compra de votos, y yo quiero decirlo, o sea, no me espanta porque sé que es algo que tiene muchos años sucediendo, ¿no? Y que el PRI también muchos años estuvo atrás de ello, pero me parece muy triste y muy lamentable que como sociedad no vayamos evolucionando,
que si lo vemos desde la parte cívica, que platicábamos en el programa pasado, no tengamos la capacidad como sociedad de decir, bueno, vamos mejorando y responsabilizándonos más sobre el poder que tiene nuestra decisión. Eso sería como para compensar los dos análisis de bote pronto que yo hago. Y que lo platicamos, María, ¿te acuerdas el término democracia cuando lo analizamos en algún programa previo con respecto a la pobreza, ¿no? Es decir, qué tanto podíamos avanzar en esa consolidación de un Estado realmente democrático si había condiciones de pobreza que podrían generar. Si las necesidades básicas no están cubiertas. Exactamente, y eso afecta obviamente la voluntad o las razones por las cuales te manifiestas en cualquier proceso electoral, sea interno o externo, ¿no? Carlos, 2,5 millones de votantes se calcula, grosso modo, en una elección un tanto sui generis, porque al momento, es decir, podías afiliarte y pasar a votar. Nos escandaliza un poquito, pero es un método muy parecido al de en algunos estados. En la Unión Americana las legislaciones electorales son locales, no hay una legislación federal. Y en Estados Unidos basta con que te manifiestes tú de qué partido simpatizas para poder ir a votar en algunos estados. Basta con esa declaración. Para tampoco de alguna contextualizar que esto pase en otros países, y que esa persona, fíjense que curiosa, esa persona que se declaró demócrata en una elección puede declararse republicano en la siguiente si lo toca un año, ¿no? Y que entiendo en varios estados es válido. Pero para México sí es un tanto cuanto novedoso, es decir, que al momento que te afilias te digan pase a la otra casilla y vote por consejeros de partido, ¿no? Pero ¿cómo viste tú este proceso en general? Fíjate, yo tenía un amigo, mito el nombre porque todavía vive, que intentó construir su tesis y le llamó el proceso de institucionalización del PRI pues en la época moderna, ¿no? Bueno, pues no terminó de hacer su tesis porque no alcanzó a llegar a la conclusión si un partido como el PRI, que tenía 70 años, había alcanzado la madurez de poder generar un proceso de institucionalización. ¿Y qué es este proceso? Pues tener la forma, primero, de elegir a los órganos que tienen el gobierno del partido, para que cuando, como decía, creo que fue Castillo Peraza, no se gane el gobierno y se pierde el partido, ¿no? Es decir, que el partido tenga una vida propia. Muchos de los años que yo milité en el PRI, pues tenía la asamblea, que era el grupo de militantes, que era el máximo órgano de partido. Después tenía el consejo político y luego tenía la comisión política permanente. Pero durante muchos años estos procesos se fueron deformando de tal forma que sí tenían una posibilidad de recurrir a la militancia para que votaran por los consejeros, Mari, tú recordarás. Pero matábamos ese ánimo democrático diciendo, hacemos planillas, ¿sí? Y entonces, pues nos poníamos de acuerdo en una planilla de 300 consejeros y no había otra planilla de otros 300, y entonces, y eso era, ¿no? Me parece que aquí Morena, en términos generales, en mi opinión, el proceso le salió bien a nivel nacional. Salvo de los 300 distritos federales en donde tuvieron este proceso, pues evidentemente, yo no conté mediáticamente más de 15, Arturo, en donde realmente pues se dieron hasta con la... y algunos hasta focalizados, ¿no? Me parece que Veracruz podría ser. Podría ser, Oaxaca, Chiapas, sin estigmatizar los estados, claro. Pues lo que se elija ahí, sea sindical, sea partido, sea elección constitucional, sí. Así termina, como diríamos en mi barrio, pues así se llevan allá en aquellas zonas. En el centro del país, en el norte, me parece que no hubo una gran problema. Mi opinión es que sí le avanzaron en un proceso de institucionalización de su partido. Porque, pues si yo quiero ser consejero de Morena y ser parte de las decisiones, pues ya sé que en los próximos años tengo que empezar a hacer mi pequeña base para poder acceder a un órgano de gobierno. Ya lo veremos más adelante. Y también quita el mito de los morenas puros, de los morenas fundadores, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque sí vimos casos, y no voy a mencionar uno, de alguien que se cansó de decir que todos los candidatos que no hubieran prácticamente nacido en Morena eran el diablo. Tuvo 200 votos.
en este proceso, ¿eh? O sea, esos 200 votos son los que él aporta en un proceso de selección. Vimos otros que también tienen este tipo de argumentos, que tuvieron 150 votos, 180 votos. Entonces, ahora me parece que la gran oportunidad que tiene Morena es decir, bueno, pues ya reflejaron también la realidad de su movilización, que no fue mala, ¿sí?, pero que no está atribuida a los líderes clásicos. Entonces, quiere decir, necesitan de más personas. Ojalá venga un tema de apertura, ¿no? Oye, Charlie, te tengo que citar a ti, pero tú siempre dices que depende con quién te compares. A mí me llama la atención esto que tú comentas. Digo, si quieren vamos primero a lo nacional, luego a lo local, pero es cierto, o sea, podría ser alguien en cualquier lugar, con una medalla de primer lugar, pero cuando la traduces en apoyos, inclusive tomando en cuenta el tipo de figuras o las posiciones que han ocupado dentro o fuera del partido, pues que no son realmente más que la evidencia de debilidad en términos de liderazgo, ¿no? O sea, a final de cuentas es algo que puede llegar a evidenciarte, ¿no? Sí, bueno, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Hubo candidatos de Morena que salieron, sacaron su esfuerzo y a lo mejor sacaron 5,000 votos. Y el señalamiento adentro de Morena fue, él no es puro, él no fue esto, se vino al abordaje. Bueno, pues ahora vamos a elegir consejeros y yo movilizo a mi gente para que me nombre 200 personas. Dices, pues ese estigma ya no se va a retirar. ¿Ese es tu valor? Ese es tu valor. Bueno, imagínate que dirigiste una institución educativa grande, con 25,000 estudiantes y profesores. Imagínate que fuiste a un proceso electoral donde quedaste en segundo lugar en un cargo de elección popular, que dirigiste las cerca de 30 y tantas delegaciones, ¿sí?, y te pusieron en tu cargo en el prefijo la palabra súper. ¿Sí? Compites en una elección de esta y llevas 500 personas a votar. Pues sí ganó, ¿no? O sea, sí está en el primer lugar con 500 votos. Me parece que eso ya circunscribe mucho el valor operativo real de muchas de las personas que llegaron en este proceso, ¿no? Para regresar un poquito a lo nacional, si quieren nos vamos específico a lo local y a lo que viene, porque luego viene un proceso de... 14 y 15 de agosto. Sí, me parece... Y luego septiembre la asamblea, ¿no? Exactamente, donde habrán de elegir en Querétaro y en todos los estados sus presidentes locales, pero es una muestra de poder, María, independiente a lo mejor de la práctica, esto que hablas de la aceitada, y será también, y es pregunta, que Morena está ganando la partida, está poniendo la agenda. Me pareció muy, muy interesante, me parece una jugada, la verdad, hábil, cuando se lanzan al Estado de México una semana después de haber ganado 4 de 6 gubernaturas. El trabajo también que ya hacen de presencia en Coahuila, que es otro de los estados en juego. Y la oposición, que entiendo, María, y si no, ojalá que tú nos lo pudieras explicar, si hay renovaciones en otros partidos y si los procedimientos fueran de alguna forma similares o son muy internos en términos de las cúpulas partidistas, ¿no? Mira, la verdad es que eso es algo que yo quería comentar. Digo, ya comenté dos aspectos que desde mi punto de vista a lo mejor no. Uno es neutral, la parte de esta institucionalización de las elecciones, ¿no?, como un mecanismo para mantener vivo al partido, y la otra, el tema de más como desde el lado como ciudadanos de que no terminamos de entender el poder que tenemos cuando decidimos. Pero hablando de lo positivo, a mí me parece que fuera de detalles, ¿no?, porque efectivamente siempre los va a haber. A ver, es una elección, no hay pasión. Hay pasión, somos emocionales, siempre va a haber temas, pero a mí me parece muy positivo el que haya la posibilidad de que todos participen.
O sea, esta parte donde pues, si tú hiciste tu trabajo, le caes bien, tienes carisma, has hecho tu chamba y tienes tu capital político, pues tienes posibilidades de participar, tienes posibilidades de decidir el rumbo de tu partido, me parece extraordinario. Por ejemplo, y haciendo un poco la comparación, el PRI en Querétaro ahorita está también en un proceso de renovación de sus dirigencias municipales. Y ha sido un proceso donde cada municipio eligió su procedimiento, ¿no? O sea, es decir, en algunos municipios se abrió la elección, caso de Querétaro, en algunos otros municipios no, se pusieron de acuerdo y ellos así lo ¿Quién vota, María? ¿Dónde se somete a votación? ¿Quiénes? Votan los militantes, el padrón registrado ante el Instituto Nacional Electoral, ellos son quienes pueden emitir su voto en este proceso. Que hay un elemento, María, perdón que te interrumpa, el tema del padrón, que es un elemento fundamental en estos procesos internos, porque Morena tenía una situación muy complicada con respecto a su padrón, y entiendo que el PRI sí tiene una claridad sobre quiénes están y quiénes no. Se ha hecho un gran esfuerzo que creo que eso permite que hoy haya condiciones para celebrar estos procesos internos. No es perfecto, creo que es perfectible, de hecho es una de las partes que ha generado un poco de incertidumbre en los casos de los municipios que decidieron abrir la elección, es el padrón. Es decir, ok, vamos a competir, vamos Carlos y yo, pero no sabemos hasta que nos entregan la constancia de que podemos competir, nos van a decir con qué padrón vamos a jugar. Y la verdad es que, bueno, en política siempre piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces empiezas a dudar si el padrón que te dieron es el mismo, si está amañado. Eso no le ha dado mucha certeza al procedimiento. Eso sin lugar a dudas. Pero a lo que voy y lo que quería hacer un poco como la comparativa es que al final, dentro de este proceso que creo que es bueno que se abran las elecciones en los partidos, en comparación entre el PRI y Morena, en Morena todos, entiendo, tuvieron la posibilidad de participar. O sea, de convencer, de mover, de estimular, como quieras, a gente. Algunos los rasuraron, ¿eh? Hubo rasurados, Una rasuradilla. Okay. Te lo digo por Sí. experiencia propia, ¿eh? O sea, sí hubo rasurados. Eso es a lo que iba. Acá en el PRI, pues sí, se abren elecciones y a lo mejor se registran 2, 3 fórmulas. Pero no estoy tan segura de que le dé la oportunidad a otras expresiones o si siguen siendo los mismos cacicazgos, los mismos grupos tradicionales los que terminan registrando, incluso hasta ya por deber ser, ¿no? Ni modo que no tengamos ahí una representación. Y a lo mejor desordenadamente, desaseadamente, por lo menos eso a impresión externa, pero por lo menos en Morena creo que es mucho más auténtico, es más desordenado, pero más auténtico. Y eso me parece que es bueno. O sea, el tener la posibilidad de que si tienes tu capital político puedas participar y eventualmente aspirar a tener una decisión dentro de varias cosas importantes que van a pasar en tu partido, me parece muy valioso. No, y además, digo, y reitero, al margen de algunas cosas que te quisiera también poner a consideración, Charlie, el tema, por ejemplo, de que sí hay un paso también muy inteligente en términos de la afiliación como tal en este proceso paralelo donde me afilio y puedo votar, porque... Eso sí no me parece correcto. No, pero a final de cuentas no es ilegal, podemos No decir. es ilegal y no está mal, pero al final, desde mi punto de vista, lo que tienes que hacer es reconocer el derecho de la militancia a participar, pero un militante que ha estado, o sea, alguien que conoce el partido, que puede decidir qué necesita el partido en ese momento, qué perfil, si necesita un joven, si necesita una mujer, si necesita qué propuestas. No alguien que de la noche a la mañana, a lo mejor ayer le dijeron, oye, mañana quieres afiliarte a Morena e ir a decidir por mí, porque eso es a lo que se presta. No, creo que pierde la esencia de que la militancia, entendiéndose por militancia esa gente de pie, que conoce al partido político, sea quien decida. Bueno, de hecho pudieron votar cualquier mexicano, mexicano,
arriba de 15 años, por cierto. Pero fíjate, se cayeron del otro lado del caballo, Mari, porque en el 2018, no sé si recordarán, una semana o 15 días antes de la elección de Andrés Manuel, se cerró el sistema de registros de Morena. Sí, O sea, realmente, sí, ¿por sí. qué? Y lo comentaron, porque dijeron, bueno, pues si ya vamos a ganar y vamos a estar en el gobierno, y la forma de seleccionar sus órganos de gobierno tenían que ver con el número de afiliados, pues era natural pensar que una serie de personas podrían empezar a hacer una afiliación masiva y secuestrar los órganos de gobierno. Pero pues eso les puso un tapón. 2 o 3 días antes de este proceso electoral salió una nota en un periódico local en donde pues, prácticamente creo que ningún partido llegaba a más de 15,000 afiliados. Después de las rasuradas que les puso en línea a todos los partidos. Con las multotas, además. Las multotas, te quito estos militantes, pues creo que el PAN tiene 7, Verde Ecologista debe tener 7, a lo mejor Morena tenía 8. No podían ir con esos padrones, por eso yo creo que fueron a la de, pues, afíliate y participa, ¿no? Esa es la parte, yo voy a pensar que a lo mejor un poquito hasta maquiavélica, Sí, ¿no? Pero, bueno, maquiavélica, pero al final de cuentas, pues, yo creo que hábil, ¿no? Porque dice, a ver, estamos a un año que nos cuenten, ¿no? Que nos digan, a ver si tengo el número de afiliados que obligatoriamente debe conservar un partido político nacional, que son 230,000, una cosa algo así. así. No sé por qué traigo yo ese dato, a lo mejor no es correcto, pero pues mataron 2 pájaros de un solo tiro, ¿no? Que ahora te voy a decir una cosa, sirve como una antesala o como un termómetro, que era el comentario que hacía Charlie antes, de ver qué canicas trae cada quien, sí. ¿Por qué? Porque al final del día no te limita, no te circunscribe solamente a un universo de militantes, sino a todas las personas que tú eres capaz de convencer, pues las convences de que tú eres la mejor opción para dirigir el partido y los llevas, los afilias y van a votar. Entonces, sí te permite medir las canicas de cada quien, ¿no? Pero fíjate, una cosa que es bien interesante, perdón. En el último ejercicio que hubo de revocación de mandato hubo 170,000 votos, ¿no? Correcto. Supongamos y conceder que esta movilización fue de 17,000. O sea, quiere decir que toda la estructura de Morena, los que tenían interés, movilizan el 10% de la capacidad real de movilización de Morena. ¿Qué quiere decir? Que el otro O de Andrés 90... Manuel. O de Andrés Manuel, el otro 90 no se sabe dónde está, Mari. Y no está relacionado con ninguno de los tradicionales que se venden como que movilizan en Morena. ¿Sí? Otra también que es bien interesante, que digo, a lo mejor van a decir que están fuera de lugar, de época, pero o sea, al hacerlo así te expones, cosa que me parece no se hizo, pero en otros tiempos, en otros gobiernos quizás se hubiera hecho, la intervención de otros factores externos, la intervención incluso del gobierno, ¿no? O sea, en caso de Querétaro, del gobierno que no es el de Morena. O sea, porque al hacerlo así, sí, te sirven para medir las canicas de cada quien de tus jugadores y jugadoras, pero también te expones a que te metan un gol. Sí, claro, te pueden incrustar ahí Claro. algunos personajes. No lo vi, por lo menos yo creo no que me no. consta, no lo vi, creo que no se tuvo, no sé si es malicia, interés, capacidad del Estado de hacerlo, pero era un riesgo, ¿no? Yo sí vi algo de desinterés. Ah, bueno, claro. No, Bueno, es un actuar, ¿no? O sea, Exacto. es decir, es El una, no hacer también es es una hacer. decisión Sí, y la decisión fue de no hacer. Y puede atender a desinterés, a otras prioridades, respeto o inclusive un temor fundado político. ¿Sabes qué? No me sale costo-beneficio. Porque si me exhibo que me metí, Y no gano. deja de creer que no gano, aunque gane. Y se da cuenta el señor que está allá en Claro. el palacio, pues a lo mejor dice, espérate, como así no Sí, nos sí, llevamos, sí, ¿no? sí. Entonces, probablemente en los lugares donde, no sé, hay 10 estados donde Sí. todavía gobierna la oposición, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues saquen las manos porque aquí no nos Suéltelo. interesa meternos, ¿no? Institucionalizado, como decía María, es una primera etapa, pero vimos algunas cosas. Yo al menos en las actas o en las sábanas, como se llaman, no veo, por ejemplo, votos anulados, no veo boletas inutilizadas, porque en algunos casos sobraron boletas. Inclusive hay pues
sábanas donde los números simplemente no dan. La jornada tenía 480 minutos para que la gente fuera a votar de 9 a 5 de la tarde. Si las matemáticas no fallan, 480 minutos. Pero de repente te encuentras en algunos estados, y creo que aquí por ahí hay algún distrito, donde tendrían, en algunos sí vi unos que habrían que tendrían que haber votado prácticamente en un segundo o menos, como flash, haz de cuenta como ves. Sí. Y dices, pues cómo, ¿verdad? Más o menos el promedio de 2, 3 minutos en un esquema de celeridad. Entonces, ¿hay todavía margen aquí, Carlos, o es un desorden consentido para efectos de poder tener margen de maniobra? Yo creo que tiene que haber un proceso, porque, bueno, lo que yo escuché, porque finalmente el Círculo Rojo en Querétaro es pues, bien pequeñito, Sí, sí. de personas que participaron en el proceso, que garantizaron que la gente llegó a votar por ellos y que no aparecieron pues, prácticamente con ningún voto. Entonces, ¿qué tiene que haber para hacer mayor transparencia? Si tienen, desconozco en sus estatutos alguna forma de recuento de votos, pues tiene que haberlos públicamente entre quienes están inconformes, porque pues, a lo mejor le decían que se llamaba Mauricio y la gente le puso Mau y ya no salió. O ya no le computaron sus votos o dijeron, no hay ningún Mau en la lista que se publicó, aunque el apellido pudiera estar bien. No sé, me parece que eso va sobre algunas de los detalles. El otro es el número de boletas que se inutilizaron y desde luego algo que está, híjole, no me gustaría decirlo, pero prácticamente en la cultura mexicana es, pues si quieres que vaya a votar, llévame. ¿Qué me vas a dar? Bueno. ¿No? Pero, es que son... O sea, llévame y que me vas a dar. Es que Mario Delgado dice, no, bueno, llevarlos no está mal. Darles algo para que voten, eso ya es, eso sí ya está como que es un delito, ¿no? Llevarlos es incorrecto, o sea, los ejercicios de movilización así estarán a punto de agotarse o trascenderán a los partidos, ¿no? Que es importante en eso que dices, te interrumpo rápidamente, señalar y que el auditorio sepa que había un centro de votación solamente, es decir, el distrito 1, 2, 3 y 4 tenían cada uno un solo centro de votación y el 2, 3, 4 y 5. Y en el distrito 1, que abarca la sierra, había uno en Jalpan y otro en Cadereyta, pero la realidad es que se podría justificar la movilización tomando en cuenta esas bueno, circunstancias. y que resolvamos que son más de 300,000 electores, posibles electores ahora con este tema, y más con los menores de edad, que me parece que ese sí fue un punto, ¿eh? O sea, yo sí, de la parte que me gustó, fueron los niños o adolescentes yendo con su CURP, su credencial de la escuela, a participar en un proceso democrático de un partido. Te politiza, ¿no? En el mejor de los términos hablo, ¿eh? A lo mejor fueron 5, 10, 15 o 20, pero dicen, bueno, pues ya por lo menos estoy ejerciendo algún tipo de derecho. Pero si pones un centro de votación para 300,000 potenciales electores, pues ni de vacilada van a llegar a pie, ¿no? Ya podríamos cuestionar si tiene una conciencia clara con respecto a cuál es su responsabilidad en términos de a quién le entrega el voto, ¿no? Pero si les parece, vamos a una pausa y regresamos. Podríamos platicar, yo creo que dos cosas. ¿Qué viene después de esta elección ya de los consejeros? Y un poco más el tema de Querétaro y las repercusiones en el entorno del partido Morena. Regresamos. Regresamos. Continuamos en Voz Alta. Ya estamos de regreso en Voz Alta y pues ahora ya platicamos, se eligieron consejeros con sus asegúnes prácticas, yo diría como hizo un señalamiento algún analista con respecto a que sí efectivamente se detectaron algunas irregularidades, se expusieron ahora con las redes sociales de manera pues muy clara, pero que a final de cuentas parece ser que el proceso en general salió mucho más tranquilo de lo que se podría haber esperado, porque siempre estaba el referente con respecto al PRD, que de alguna forma pues es el padre, podríamos decir así, de este movimiento que se generó, que es una escisión, me parece, bueno, en el PRD, que luego se juntan de otros partidos políticos. Pero bueno, esto tenía un objetivo.
bueno, no es cierto, no uno, varios, ya vimos, ¿no? Aceitar la maquinaria. ¿Por qué no integrar nuevos liderazgos? Una posibilidad de tener esta apertura que creo que se dio en muchos estados. El poder tener el número de afiliados para efectos del conteo que se hará previo a la elección de 2024. Y uno también que no es cosa menor, que es, y aquí si gustas empezamos contigo, Charlie, el tema de la renovación entonces ahora sí o la elección dentro de este cuerpo de consejeros de los órganos directivos, particularmente el presidente, presidenta, en el caso de Querétaro, presidenta del Partido Morena. Algo que me dio mucha curiosidad. No sé si se va a repetir en los otros partidos, pero, por ejemplo, las elecciones constitucionales, en los últimos procesos, sí sabes cuáles son los distritos y los municipios en los que van a ser exclusivamente para varón o para mujer. Acá yo veía una efervescencia en el tema de la elección de puros varones que querían ser o aspiraban a ser presidentes del partido. Y entonces estaban logrando sus acuerdos, sus consensos, su movilización, emparejando. Y pues creo que fue un martes cualquiera, por llamarle así. Alguien mete los estados en una tómbola, los mete y dice Querétaro, mujer. Ya ha arrancado el proceso. Me parece que esa es una de las cosas que hay que afinar o mejorar para que cuando salgan todas las convocatorias, pues digan, bueno, pues este estado va a estar impregnado de esta naturaleza y de otra y otra. Porque ya ha arrancado el proceso, decirles, fíjate que está medio complicado. Después viene, bueno, pues el proceso en el que van a elegir sus dirigencia estatal. Entiendo que lo que hay es interino o sustituto y concluyen con tener un comité estatal. No me queda claro si después van a bajar a los municipales, que tienen años que no hay comités municipales. Entiendo, y creo que nunca ha habido, no tengo la certeza, pero por lo menos que no hay. Al principio hubo uno y luego se terminó su periodo y ya no fue. Pero yo creo que la gran decisión que va, en mi opinión, a revelar si los órganos, Mari, de gobierno de Morena van a tener juego o no, es cuando voten en la elección, cómo van a elegir a sus candidatos. ¿Sí? Si este consejo, que entiendo que el nacional también va a sesionar y van a sesionar los estatales, y creo que está en la agenda, por lo menos es lo que se ha conocido mediáticamente, que van a votar la forma de seleccionar a sus candidatos. Y la forma de seleccionar a sus candidatos es encuesta, que todo parece ser que por ahí va a indicar, pues evidentemente deja de haber cierto grado de encanto en las dirigencias y en los órganos de gobierno de partido. Porque, pues, ¿para qué estás en un partido, no? Claro. Pues uno, para aspirar a llegar al poder y ejercer tu programa de gobierno, por un lado, y por el otro lado, pues apoyar a quien tú creas que puede ser más coincidente. Pero si el partido a nivel nacional y a nivel estatal dice todos los candidatos del 24 y los que hay aquí en el Inter se van a seleccionar por el método de encuesta, pues automáticamente nos pasó en el PRI en su momento, pues prácticamente toda la militancia se sentía relegada de la decisión. Aunque es una buena decisión, o sea, una buena decisión decir, bueno, pues el que más posibilidades tenga de ganar, ¿no? Bueno, creo que ya independientemente de lo que digan los estatutos de todos los partidos, pues prácticamente creo que esa es la constante, ¿no? Acudir a la encuesta para ver la rentabilidad, o yo te diría una cosa, inclusive hasta la no rentabilidad, porque sabemos que hay contiendas donde partidos mandan aspirantes mandan candidatos a perder, ¿no? A cambio de colocar o fortalecer a algunos otros en otros lados. Entonces, bueno, pues hay muchos elementos, pero a ver, María, hay una certeza, la única certeza que se tiene hoy es quiénes son los consejeros, esto al margen de algunas impugnaciones o generales que pudieran proceder, no lo sé, o particulares, ¿no? De alguna de los consejeros hoy electos, ¿no? Se puede impugnar a una persona en específico y se puede impugnar todo el proceso. Todo el proceso, okay, ¿no? Pero la certeza aparente es que ya hay 50 electos y la otra certeza es que solo podrán elegir a una mujer como dirigente de Morena en el estado de Querétaro. La pregunta es, María, ¿qué papel ves tú que debe de alguna manera de llevar, de encabezar
una mujer que vaya a presidir el partido que es la segunda fuerza política en el Estado, que es el partido mayoritario en ambas cámaras, que es el partido con más gobernaturas y que además tiene la presidencia de la República. Perdón, que fíjate la curiosidad, los tres principales partidos serían encabezados por mujeres. Mujeres, así, Ese es otro detalle, ¿no? También. Entonces, ¿qué papel, María, crees que deba hacer en comparación con lo que ahorita, en opinión muy personal, pues no se hace, ¿no? Ay, yo creo que es una gran oportunidad, es una enorme oportunidad para la mujer que llegue a dirigir a un partido que tiene la posibilidad de abanderar los temas de la agenda feminista. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy en el Estado 3 partidos están dirigidos por mujeres. Movimiento Ciudadano tiene una coordinadora estatal, que es la figura símil de presidente o presidenta, Acción Nacional y el PRI. Pero a decir verdad, creo que ninguno de estas tres fuerzas están abanderando los temas y las causas de la agenda feminista. Creo yo que un poco por el contexto de la sociedad queretana y un poco en este mismo, y lo hemos platicado muchas veces, en esta idea de decir mejor no me meto, mejor no, porque no sé qué tan rentable sea. Y yo creo que Morena hoy, desde su posición, tiene la oportunidad de ser completamente disruptivo, de salirse de ese cajón y de sí tener una dirigente que abandere las causas de la agenda feminista, que además van acorde con su filosofía partidista, y que logre llegar o captar a esa parte del electorado que no tiene ningún eco, a todas estas demandas sociales que no tienen hoy ninguna representatividad en ninguna otra fuerza política. Creo que es una oportunidad para que una mujer llegue a un partido político en un contexto, en una sociedad en la que nos guste o no, pareciera que ha evolucionado lo suficiente como para que ya sea un tema abanderado por un partido político, para que estos temas sí sean causa real de un partido político. Entonces, yo me iría por eso, o sea, más allá de hablar de un perfil específico, creo también fundamental, yo sí, eso lo he dicho siempre, creo que quien llega a dirigir un partido político tiene que ser alguien que conoce el partido. Ese es el reto principal que tienen, creo yo, que la elección de esta mujer sea una persona que, si bien a lo mejor no no necesariamente de la fundación del partido, pero sí una mujer que entienda las bases del partido, que conozca cómo funciona el partido, que sepa cómo lograr. Se ha dado un paso importante con este proceso, que entienda que su llegada ahí es parte o resultado de ese proceso de democratización de un partido, de la institucionalización que hablaba Carlos, pero que desde esa misma posición, ¿cuál es su aportación? ¿Cuál es su siguiente paso, ¿no? ¿Cómo le va a abonar? Y que no caiga en el error tradicional de las dirigencias estatales y sobre todo estatales, ¿no? Porque es donde se hace como estos cotos de poder, en donde solamente los míos y mis cuates y son los que van a tener posibilidades. Yo creo que si reúne, digamos, con sabiduría, con estrategia esto y cubre esto, creo que va a ser una buena dirigencia. ¿Habrá altura de miras para lo que dice María en este grupo elector, este grupo de electores de 50 electores? Porque hay intereses, ¿no, Carlos? Hay intereses porque viene el 24, porque vienen candidaturas y probablemente no sea el comité estatal el que decida los candidatos, pero también sabemos que pueden bloquear, que pueden vetar, que pueden jugar este juego, o intentar por lo menos jugarlo, y que de los distintos grupos políticos que se perciben en Morena a nivel local, pues habrá quien quiera colocar su ficha independientemente, y lo digo con todo respeto, que sea la persona con las mayores, o la mujer con mayores atributos para representar a un partido con esta responsabilidad, con este peso político de representar a Morena, por lo que platicábamos que implica a nivel nacional y también en lo local,
y esta posibilidad de tener este discurso, de tener tablas, de ser un buen contrapeso con el Estado en términos de un discurso más, más hábil, más, digamos, que te genere más rentabilidad política. ¿Habrá esa altura de miras o ves esto como un choque entre grupos por colocar a quien sea con tal de que me responda? Mira, yo creo que van a estar en la disyuntiva. Lo cual, perdón, demerita mucho el papel de la mujer, María. Es decir, Yo o sea, quería decir, podría ahorita que te demeritarlo. escuchaba, nada más dejarlo como al margen antes del comentario de Carlos, sería sumamente lamentable que teniendo la oportunidad que tienen se hiciera esta práctica que se ha venido haciendo donde, bueno, pues entonces no pude ser yo, entonces que sea mi esposa. Y no por demeritar a la esposa, probablemente la esposa tiene toda la capacidad, segura, no tengo ni la menor duda de eso. Pero que sean mujeres que aspiren a llegar ahí, que construyan su paso para llegar a la dirigencia. O sea, me explico que no se repita esta historia, ¿no? No Juanitas, no ¿no? Juanitas. Me parece. Eso es lo que yo me Correcto. refería que podría llegar a demeritarse, justamente este liderazgo que se va ganando por parte de las mujeres. Cualquier presidente y secretario general, o a la inversa, que le dé el virus del pluri, ahorita hablando de pluris, va a cerrar el partido. O sea, en el momento en el que un presidente de partido o presidenta y el secretario general asumen a decir, oye, creo que caben 2 pluris en la siguiente legislatura, en ese momento embrar el partido y se cierra. Automáticamente sacan 3 candados y lo cierran. En el caso de Morena ya tienen los 2 ejercicios. En el 2018 me parece que el ejercicio de Morena fue un ejercicio muy amplio, Arturo. O sea, todas las fuerzas políticas que querían participar en los procesos electorales apoyando a los candidatos de Morena tuvieron espacio. Todos, ¿eh? O sea, yo no recuerdo a alguien que haya querido sumarse y lo hayan dejado fuera, y se quedó a 1,513 votos de la presidencia municipal. Gana el presidente de la República en Querétaro, se ganan 2 distritos federales, se ganan 3 distritos locales, teniendo un operador político del tamaño de Francisco Domínguez enfrente, con las peculiaridades de Francisco Domínguez operando, que es un operador nato. Y luego vino el 21, que fue exactamente lo contrario. Sacaron 3 trancas, 7 candados, 4 puertas de acero y cerraron el partido. Y a todo mundo le dijeron, aquí no cabes porque nosotros solos vamos a ganar. Y pues no sucedió. Tomaron las decisiones tarde, se bloquearon entre ellos, el partido actuó en contra de sus candidatos. Ya en la campaña seguía todo lo que conocimos del 21. Y todos los que estaban o que apoyaron en el 2018 tuvieron plataformas diferentes con los partidos políticos nuevos. Entonces hubo una migración. Bueno, ¿qué sucede ahora en el 2024? Bueno, pues todas esas personas que tenían una plataforma que antes habían jalado con Morena y que en el 21 tuvieron una plataforma, no la pudieron refrendar. Porque el IEQ actuó de una forma extraña y porque algunos otros requisitos no salieron del gobierno del Estado. Y entonces yo identifico, Arturo, ahorita actualmente de los 11 ejercicios que se intentaron hacer para constituir partidos políticos nuevos, que no son 11 fuerzas políticas, son como 8. 7 de ellas ya están en Morena en diferentes proyectos, en diferentes expresiones de Morena, y una de ellas en Movimiento Ciudadano. Entonces, este caldo de cultivo del 18 nada más está en espera de que llegue una dirigente de Morena y diga, solos no podemos. Entonces, hay que abrir, en espera de lo que hagan los demás partidos. Me parece que el Partido Revolucionario Institucional está teniendo un ejercicio interesante de sus comités municipales y tratando de reestructurarse, ¿no? Me parece que el PAN va a tener que hacer lo propio como partido, aunque parece que va tarde. Y pues para bien de todos, me parece que actualmente el gobierno del Estado no está actuando como jefe de grupo político, está gobernando. Correcto. No hay nada más, hay algo que dejamos en lo local y también lo nacional, regresándonos nada más un poquito. No hay renovaciones de dirigencia, ¿correcto? O sea, salvo Morena, que ni siquiera Morena tiene renovación, porque
Se va a renovar el Comité Político Nacional, entre ellos se van a elegir carteras del Comité Ejecutivo Nacional, pero no habrá cambio ni en la figura del presidente y la secretaria general. En el PRI, María, hay estatutariamente al menos, ¿no? Porque en el PAN entiendo que tampoco. No, no lo hay. Entonces no. Estamos en una dirigencia en periodo vigente, estatutariamente electa por la militancia, entonces, o sea, en términos estatutarios, estrictamente legales, ¿no? Más allá de otro tema son las presiones políticas, pero en estricto sentido legal no hay. Y esto oxida un poco esa maquinaria, o sea, hablando precisamente de esta dinámica que tienen los partidos, que el PAN la tuvo también en su momento, donde estás constantemente en un proceso de elecciones interno, donde ocupas acudir a los ciudadanos, tratar de afiliarlos, ¿no? En una práctica quizá de otra forma, pero esto oxida porque parece ser que lo único que hay enfrente y que no necesariamente está claro cuál será el destino de estas elecciones, pues son las locales del Estado de México, que no es cosa menor, y de Coahuila. ¿Tú ves ahí alguna situación, María, de desventaja también en ese sentido, que las dirigencias ya no tendrán una posibilidad de renovarse? Lo digo de verdad con muchísimo respeto, no nada más es la palabrita y después viene el insulto, ¿no? Los problemas de Alito, que tiene por el desgaste de las situaciones, los audios, etcétera, etcétera, y Marco Cortés, que no es precisamente el modelo de líder que pueda realmente generar un arrastre o que pueda generar una especie de ícono como el PAN los ha tenido en otros casos, ¿no? Hablábamos el caso de Castillo Peraza, el propio Felipe Calderón, que fue presidente del partido, Diego sin ser presidente del partido. O sea, esos personajes que ha tenido el PAN a lo largo de otras etapas, pero que hoy no se presenta, ¿es una desventaja o les da una claridad con respecto a que la dirigencia, al no cambiarse, pues tengan un rumbo más claro o alianzas ya determinadas, algo que les dé una ventaja a la circunstancia de no tener que cambiar dirigentes? Bueno, de entrada, ni el PRI, ni Morena, ni el PAN van a cambiar dirigencias nacionales, ¿no? En eso estamos todos en la misma condición. O sea, que si es benéfico o perjudicial, es igual en los tres casos. Aunque cada uno con su historia y su contexto, ¿no? Yo puedo hablar del PRI, creo que tengo que decir, Alejandro y Carolina son una dirigencia electa por la militancia. Ahora sí que le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Esa es la realidad. Después de muchos años de tener otros mecanismos de elección de dirigencia, esta dirigencia hizo una campaña y fueron electos. Su periodo está vigente. Y quizá lo que podríamos decir como una ventaja es que le da continuidad a un proyecto que se viene construyendo con anterioridad en el tema de la alianza, ¿no? En el tema de la construcción de los acuerdos que ya se han hecho, de la experiencia que se ha llevado a cabo con la alianza en este año, incluso en el 21, de lo que se tiene ya pactado para la alianza rumbo al 23 y rumbo al 24. Y concretamente hablando del Estado de México y de Coahuila, son dos estados que no voy a decir que el Comité Ejecutivo Nacional no tiene injerencia, ni mucho menos, pero que la realidad, desde mi particular punto de vista, el triunfo de los dos estados va a pasar mayoritariamente por los partidos a nivel local y por los factores de poder que se tienen en esos estados, por los gobiernos que se tienen, así que por otras circunstancias, otros factores que no necesariamente yo las ligaría con la dirigencia nacional del partido, sino con los contextos locales. Correcto. Si les parece, nos queda un minuto contadito por el productor. Una pregunta rápida a los dos, así ¿hay tiro o no hay tiro? Es decir, este ejercicio de Morena a nivel estatal representa un potencial partido contendiente hacia las próximas elecciones. ¿Hay tiro? Yo creo que hay tiro, se es competitivo. Yo creo que todos los grupos que formaron ahorita la movilización, poca o mucha que haya sucedido, pues ya demuestran de que ya hay una división de cómo se van a mover los grupos de aquí en adelante. Yo creo que hay tiro y no hay en este momento nada para nadie. María. Sin duda, yo creo que hay tiro
y que al final el proceso que llevaron a cabo, desde mi punto de vista en un balance, es mucho más positivo que negativo. Muy bien, bueno, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches y lo esperamos el próximo miércoles a las 9 aquí por TV UAC. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.